Un saludo desde Experium Markets, un día más con Ángelo Rico. Ángelo, un saludo. Hola Ricard, ¿cómo estás? Muy bien. Genial, saludos para ti, saludos para nuestros seguidores en YouTube. Exactamente. Ángelo, tú has comentado en varios vídeos que tú tenías deudas, tenías bastantes deudas. Pero, ¿qué procedimiento o qué método utilizaste para pagarlas? Coméntanoslo, por favor. Mira, esta cuestión es muy importante porque hablo por mí, puede ser que otros casos sean diferentes, pero yo solamente comencé a prosperar cuando pagué mis deudas. Yo solamente comencé a prosperar cuando pagué mis deudas. Tú comienzas a prosperar cuando dejas de ser el negocio del banco. Ahí está. Entonces, claro, yo tenía muchas deudas de universidad, de tarjetas de crédito, deudas de todo tipo. Llegó un punto en el cual yo con una tarjeta de crédito prepagaba otra. No prepagaba, sino con un avance de efectivo de una tarjeta de crédito, yo pagaba la cuota mínima de otra o de la misma tarjeta de crédito. Pero esto es una rueda, esto es el pez que se muerde la cola. Se muerde la cola, es un efecto bola de nieve, pero malísimo, pésimo, perverso. Cada vez estás peor. Mucha gente lo hace, mucha gente hace eso. Mucha gente está consumida en deudas. Entonces llegó un punto en el cual yo estaba así, pero yo entendía que yo tenía que acabar con eso si yo quería prosperar, es decir, yo quería invertir, yo quería hacer cosas, pero hundido en deudas, ahogado en deudas era imposible. O sea, antes que nada tú entendiste que la prioridad número uno era pagar las deudas. Poner mis finanzas personales en orden. Es que sin finanzas personales en orden no hay nada. O sea, a mí alguien me dice que quiere invertir. ¿Cómo están tus finanzas personales? No, echas un asco porque tengo deudas hasta el cuello. Entonces tú no piensas en invertir. En lo que tienes que pensar es en poner en orden tus finanzas personales. Ponte en orden. Y a partir de allí ya tú puedes, haciendo eso tan básico, solamente después de eso puedes pensar en seguir el siguiente nivel. Pero tú no puedes pensar en seguir el siguiente nivel sin haber hecho lo básico de lo recontra básico, que es poner en orden tus finanzas personales, que comienza con prepagar tus deudas. Vale, cuando tenemos esto claro, ¿cómo lo hacemos? Entonces a continuación hay una forma muy efectiva que fue la que yo usé para salir de esto y que propició que yo lo lograra hacer muy rápido. Entonces tú tienes muchas deudas. Hay unas que son urgentes y hay otras que son de más largo plazo. Tú lo que tienes que hacer es comenzar a prepagar las deudas más pequeñas y así en orden ascendente. Comienzas con la más pequeña, después la que le sigue en tamaño, después la que le sigue en tamaño, hasta llegar a las más grandes. Tú comienzas con la más diminuta, la más pequeña. Entonces, ¿por qué este detalle es tan potente? Porque, por ejemplo, la más pequeña, supongamos que todas tienen una cuota mínima. Las tarjetas de crédito tienen una cuota mínima, los créditos tú puedes pagar, hay una cuota mínima que tú puedes pagar mensualmente o prepagar una cuota mayor. Entonces tú ya conoces cuál es la cuota mínima de todos tus créditos. Paga la cuota mínima de todos y si se puede, habla con el banco para saber si se puede pagar una cuota menor que la cuota mínima. Y tratas de enfocar todos tus esfuerzos en una. Si en una hay que pagar $50 o 50 euros o 100 euros o 100 dólares, entonces tú trata de pagar 200, 300. Trata de hacer abonos extra. Pero enfócate en una. O sea, pagas la cuota mínima de todas tus deudas, pero pagas más de las más pequeñas al principio. Pagas más de la que es más pequeña en ese momento. Y ir subiendo progresivamente. Allí uno lo que tiene que hacer es, mira, la razón principal por la cual la mayoría de la gente está hundida en deudas o no soluciona este problema y esto no le permite prosperar es porque uno está tan hundido en deudas que uno mira para otro lado. Pero para solucionar un problema tú lo tienes que enfrentar. Tú tienes que tener el monstruo de frente y enfrentarlo. Entonces, ¿qué es enfrentar el monstruo? Pues tú tomas un Excel y haces un inventario de todas tus deudas. ¿Cuál es el banco? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el saldo a capital? ¿Cuál es la cuota mínima? ¿Cuál es el tipo de interés que estás pagando por cada una de ellas? ¿Cuál es su vencimiento? ¿Cuál es la de largo plazo? ¿Cuál es la de corto plazo? ¿Cuál es la urgente? ¿Cuál es la que tiene más tiempo para ser pagada? Etcétera. Entonces tú lo manejas en términos de la más pequeña y cuál es la más urgente. Hay unas que son más urgentes que otras. Entonces tú vas comenzando, tú comienzas. ¿Por qué es potente eso? Porque cuando tú pagas la primera, tú tienes una sensación de logro, de que se puede pagar. De que vas avanzando, de que vas progresando, ¿no? Porque uno al principio
Mira, el cerebro humano, lo que ocurre con el cerebro humano es que cuando uno tiene muchas tareas en la cabeza, el cerebro entra en pánico. Tú, para tener éxito en algo, tú te tienes que enfocar en 2 o en 3 cosas. Pero cuando tú te pones, por ejemplo, yo anoto en mi cuaderno mis tareas diarias y anoto 30, el cerebro entra en pánico y no hace nada. No sé por qué, pero es así. El cerebro entra en pánico. Eso es lo que ocurre con las deudas. Cuando nosotros tenemos muchas deudas, el cerebro entra en pánico. Y por eso la cabeza se mete en la arena para no mirar, porque está en pánico. Entonces, pero claro, entonces, ¿qué es estar en pánico? Que uno cree que no es posible salir de allí, que no es posible. Uno lo cree sinceramente que no es posible. Pero cuando tú pagas la más pequeña, cuando tú pagas una, así sea la más pequeña, esto genera una sensación de logro que es indescriptible, porque a partir de allí tú dices, pues si pude con una, puedo con la segunda. Y tienes más capacidad para la segunda, porque la primera no la tienes que pagar. Eso es importantísimo, porque ahora lo que ya no tienes que pagar de la primera porque ya no existe, ahora eso libera flujo de caja para pagar la segunda. Entonces, claro, pagar la segunda será a una mayor velocidad. Porque la primera ya no existe, ese flujo se utiliza para pagar la segunda, más el dinero que ya tenías para pagar la segunda. Entonces ahora pagar la segunda deuda va a ser mucho más rápido o mucho más fácil. Y después la tercera, la cuarta, la quinta. Ahora, hay una cosa, y es que alguien me podría decir, Ángel, es que yo ni siquiera tengo para pagar la cuota mínima, que eso ocurre mucho. Es decir, si tú no tienes para pagar la cuota mínima de tus créditos, mucho menos vas a tener para avanzar, para prepagar deudas o para hacer abonos extra. Será muy difícil. Entonces allí lo único viable que uno puede hacer son 2 cosas: reducir gastos o aumentar ingresos. Uno lo que tiene que hacer es abrir una brecha entre ingresos y gastos. Tienes que abrir una brecha. ¿Qué es abrir una brecha? Hace poco grabábamos un video hablando de los gastos hormiga. Cuando tú empiezas a eliminar gastos hormiga, tú comienzas a abrir una brecha entre ingresos y egresos. Generalmente la brecha que se abre es en los ingresos, porque los gastos exceden los ingresos. Uno lo que tiene que abrir es una brecha en los gastos. Y esta brecha se abre fácilmente eliminando uno o varios gastos hormiga. Si tú no tienes para pagar la cuota mínima, lo mínimo que debes tener es para pagar la cuota mínima. Y eso solamente lo puedes lograr abriendo una brecha en los gastos. Digo, y Ángelo, y en un caso extremo como el que estás exponiendo ahora, ¿cómo lo verías tú el hecho de decir, pues dejo de pagar por completo las deudas más grandes y me centro al 100% en las más pequeñas? En un caso extremo en el cual no tengas ni para lo mínimo, ¿no? Que es lo que decías. Eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo tomé la decisión de... se jodió todo el mundo y me voy a dedicar a una sola deuda. O sea, y dejas de pagar las directamente. Otras. Y que fue como la época difícil cuando me llamaban todo el día a amenazarme. Claro, no es una situación agradable. No. Yo tenía que estar como un gallo de pelea todo el día. Claro. Y ahí es donde uno entiende que la actitud es más importante que el conocimiento. Porque yo todo el día estaba peleando. Y decía, listo, demándenme. Y a ver si me echan de aquí, a ver quién les paga. O es que esto da cárcel, o que esto no da cárcel. Entonces, si a mí me echan de aquí, pues simplemente yo no pago. Y esto está siendo grabado. Es decir que esto está grabado. Usted me está a mí metiendo a suspensión de pagos directamente. Usted es incompetente. Es decir, yo iba a por todas, porque yo estaba lleno de deudas. Yo tenía que, o sea, esto era de vida o muerte. Y es que es verdad, mucha gente en determinadas circunstancias, es como, tú nunca has visto una rata cuando tú la acorralas. Sí, salta. La rata se te tira encima porque ya sabe que si te queda ahí se muere. Si te salta a ti se muere o se salva. Entonces ya lo que hace es saltarte encima para asustarte. Eso es, o sea, cuando uno está acorralado uno salta encima. Entonces yo lo que hacía era pelear todo el día, pero yo con actitud, yo peleaba. Me decía, entonces claro, ellos al principio me amenazaban. Yo decía, listo, hágame echar a ver quién le paga. Y eso, y bueno, yo decía lo que tenía que decir. Me decía, bueno, listo. Entonces, propónganos algo. Y yo, ya, ahora sí nos estamos entendiendo. Propónganos algo. Porque al banco, o al gestor de cobros, o a lo que a ellos los califican es por recuperar cartera, no por perderla. Entonces tú lo que tienes es que ser estratégico. Yo no le estoy diciendo a la gente que deje de pagar sus deudas, porque yo al final las pagué todas. Estamos hablando de casos extremos. Estamos hablando de casos extremos y de que tienes que ser estratégico y ver cuál es tu situación. Entonces, claro, ellos me decían, bueno, listo, proponga algo. Entonces yo les decía, deme en este plazo y yo me enfoco en usted. Prepago esta deuda, pero necesito este tiempo. Y entonces espérame, yo hablo con mi jefe. Y entonces yo le decía, pero hable con él ya porque tengo otro banco en la otra línea. Porque es negociación.
todo en la vida es negociación. Todo en la vida es negociación. Todo en la vida es negociación. Entonces yo allí estaba negociando. Yo le decía, listo, pero consúltelo ya porque tengo al otro banco en la otra línea. Y lo que le estoy prometiendo ahora a usted, si no me contesta ya, se lo prometo al otro. Porque necesito hacerlo, necesito negociar esto. Entonces, listo, no, ya hablé con mi jefe, entonces quedamos de que en tal fecha usted comienza así, yo en tal fecha comienzo. Entonces yo a partir de allí, claro, yo aparcaba a toda esta gente, la ponía a un lado y me enfocaba en una. Después iba otra vez por el otro. Pero claro, yo cuando iba al segundo banco, yo le decía, mira, hay 10 bancos esperando para cobrar. ¿Tú qué me ofreces? Es decir, yo no tengo para pagarte todo. Entonces yo le decía, condonación de intereses, ¿qué me ofreces? Porque tengo otros bancos, o sea, te cuelgo a ti y los llamo a ellos. Entonces, ¿qué me ofreces? Condonación de intereses, condonación de capital, condonación de una parte de las dos. O sea, ¿qué me ofreces? ¿Cómo así? Entonces empezaba como ese tire de afloje, ¿no? Entonces, fíjate que ahí hay actitud, allí hay negociación, allí hay estrategia, y no es que yo tuviera un morro. O sea, sí tenía un morro, pero es que yo estaba contra las cuerdas. Entonces tú... Era tu única opción. Eso es lo que tú haces. Tú negocias, tú eres estratégico, tú negocias condiciones, tú lo haces porque es que no hay de otra. Entonces comienzas con el pequeño, sigues con el segundo más grande, con el tercero más grande, y eso va liberando flujo de efectivo hasta que llegas al final y terminas pagando el más grande. Y a partir de allí es que la magia comienza a suceder, porque claro, una persona que está un día en deudas, llega el día en que las paga todas, ¿tú qué crees que cómo se siente? Invencible, indestructible. Nada puede contigo, porque tú dices, si yo puedo salir de esto, yo puedo hacer cualquier cosa, lo que me proponga. Si ven, o sea, eso uno lo puede hacer y eso se puede lograr, y ese se llama el efecto bola de nieve cuando tú pagas tus deudas. Comienza con la más pequeña, la segunda más grande, la tercera, y eso es una bola de nieve. Claro, la bola de nieve lo que implica es que cuando tú terminas de pagar deudas, tú tienes una brecha en tus gastos increíble, es decir, la brecha entre ingresos y gastos, los gastos por aquí y los ingresos por acá. Eso te genera una capacidad de ahorro increíble. Si tú tienes mentalidad empresarial, si tienes educación financiera, ya sabrás qué hacer con esta brecha entre ingresos y gastos, que lo primero será acumular capital, ahorrar, y claro, desarrollando las habilidades, tú en algún momento te pondrás en la tarea de invertir o de construir un negocio, etcétera. 10.000 opciones, porque invertir y hacer negocios requiere tranquilidad mental, porque invertir y hacer negocios requiere una elevada dosis de creatividad. Yo necesito reflexionar, yo necesito pensar, yo necesito meditar, yo necesito evaluar opciones. Pero ¿qué tipo de tranquilidad mental puedes tener tú cuando 20 tipos se están persiguiendo para cobrarte? No se puede, es imposible. No. Tú te tienes que enfocar en acabar con todos ellos primero para poder tener tranquilidad mental, para construir algo propio y para comenzar a prosperar. Entonces este es el efecto bola de nieve para pagar tus deudas, que yo sé que a mucha gente le puede servir, porque a mí me sirvió, a mí me ocurrió. Claro, es que lo bueno es esto, que estás hablando desde la experiencia de pagar las deudas y después, solamente un año después, prácticamente cambiar tu vida, ¿no? Con las inversiones. Pero cambiar totalmente. Pero mira, todo esto lo veo en términos de dinero porque es verdad, o sea, todo lo que antes dedicabas a pagar deudas ahora es acumulación de capital, es el carácter, ¿no? que vas desarrollando por dentro. Pero es como la sensación de logro. Si yo puedo salir, y yo todavía tengo esa sensación de logro, o sea, el día que yo colgué con el gestor de cobros del último banco, sería yo salté, yo estaba ahí allí, yo lo he contado en otras ocasiones, yo estaba en la mesa de dinero, yo salté de la alegría, yo hacía así, yo gritaba, y mis compañeros en la oficina, los otros corredores de bolsa, pensaban que era que yo, no sé, ellos pensarían que yo acaba de hacer no sé, el negocio de tu vida, el ¿no? negocio de mi vida, o que acaba de, no sé, de un delito de cuello blanco, no sé, porque yo salté, yo grité, y yo era así, porque yo sabía lo que eso significaba. Pero además hay una cosa que la gente no entiende, es que prepagar deudas es el mejor negocio. Deudas que están al 20% de interés anual. ¿Cuántas inversiones uno puede hacer con un interés seguro del 20%? Casi ninguna, porque para obtener un 20% tú te tienes que arriesgar. En cambio, cuando tú prepagas deudas, ese interés que antes se lo ganaba el banco, ahora te lo ganas tú. Es una gran inversión, es genial inversión. Una de las mejores inversiones de la vida, de la vida que uno puede llegar a realizar y que no requiere, que no estás asumiendo riesgos.
los estás antes es eliminando. O sea, cubrir deudas es una de las mejores inversiones que uno puede realizar. Esta frase es potente. Es una de las mejores inversiones que hay, es una de las mejores, por el costo oculto. Sus intereses son un costo. Cuando tú pagas la deuda al plazo del vencimiento, es decir, una deuda que vence en 20 años y la pagas en 20 años, tú no estás pagando el capital original, estás pagando 3 o 4 veces. Total. ¿Cuántos imperios se pueden construir con ese dinero? Es que eso tiene, el interés compuesto tiene un poder, o a favor o en contra, tú decides, porque es una fuerza increíble para destruir o para construir, pero todo depende de tu carácter para enfrentar esa situación y de tu determinación para acabar con eso, para pasar a otra cosa. Bueno, Ángelo, muchas gracias por esta información. Siempre es de la experiencia, que para aprender de la experiencia... Dolorosa, pero bueno, sí. Al fin y al cabo que nos sirva para no caer en los mismos errores y si ya hemos caído en ellos, al menos solucionarlo lo más rápido posible. Sí, porque aquí lo contamos en unos minutos, pero la verdad es que esto fue un periodo de tiempo doloroso, largo, pero claro, al final... Y cada uno se sabe lo suyo y lo que, por lo que cada cual pasó. Se tendrá que ver su situación y tratar de amoldarlo a su situación. Muy bien, Ángelo, pues si te parece lo dejamos aquí. Dejémoslo aquí. Te saludo a ti y saludamos a tus seguidores y les decimos que hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención.